La intención de este video es poder enseñarles cómo utilizar una hoja de cálculo, sea Excel, sea hoja de cálculo de Google, sea Genumeric para Linux y demás. En específico vamos a empezar a utilizar, y ojalá utilicemos todos, lo que es hoja de cálculo de Google. La razón es que siempre van a quedar nuestros archivos ahí guardados, siempre que tengamos internet, sin importar desde dónde nos conectemos. Entonces, por ejemplo, si se les olvidó su computador, pero lo hicieron en la hoja de cálculo de Google y acceden al computador del laboratorio, van a poder acceder a su documento, ¿ya? Es lo mejor que hay. Por ende, para poder entrar a una hoja de cálculo debemos irnos a nuestro Google Drive. Así que vamos a escribir Drive y ahí al tiro me ofrece la opción. Y por supuesto tenemos que empezar en la cuenta. Ingresar. A pedir la clave. Y listo. Habré ingresado a Drive. Bien, aquí están sus algunas asignaturas y demás, algunos archivos. Y ustedes, para poder crear una hoja de cálculo, se van a nuevo. Ustedes cliquean en nuevo y van a ver nueva carpeta, subir archivos, subir carpeta, documentos de Google, que es como el Word que tiene Google como opción, presentaciones de Google, que es el PPT que tiene Google, formularios, acá hay más aplicaciones, y el que nos interesa a nosotros es hoja de cálculo. Ya, vamos a usar una hoja de cálculo en blanco. La hoja de cálculo es como cualquier Excel, ¿bien? Esto se puede usar como una calculadora, podemos hacer gráficos, tablas y demás, ¿ya? Bien, para empezar a trabajar, iremos al laboratorio que nos toca hoy, que es el de cifra significativa y error. Y la primera actividad es atrapar el billete. Esta misma tabla ustedes la pueden copiar completa. Ponen control C, comando C o cualquiera de esos comandos y ponen control V acá y van a copiar tal cual todo lo que estaba acá, ¿sí? Aquí tenemos integrantes y si atraparon el billete o no. Ya, esta es una tabla muy sencilla, es una tabla a nivel cualitativo. Entonces, por ejemplo, Francisco en el primer intento sí la atrapó, en el segundo intento no la atrapó, en el segundo no, en el segundo no, en el quinto no, en el sexto sí, no, ya. Y ustedes van sacando esto para cada integrante. Es decir, ustedes tienen a Paola, que también tiene sí, no, sí. Bien, también tiene un grado de asertividad al momento de atrapar el billete. Esto debe tener su primera tabla, ¿sí? Hasta aquí no es nada nuevo, nada que tenga que enseñarles yo, ¿ya? Donde sí se complican un poco más las cosas es en la tercera. No, espérame, es en la primera, en la segunda y tercera tabla, ¿ya? En la segunda tabla pasamos a la actividad 2, en la cual en vez de atrapar un billete, atrapamos una regla. Y lo que medimos es la cantidad de espacio que transcurrió entre que se suelta la regla y que la otra persona lo atrapa, ¿ya? Que en este caso lo vamos a llamar desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento de la regla, es decir, cuánto se movió. Ahí está el desplazamiento, ¿sí? Esto, bueno, vamos a copiar y pegar de nuevo la misma tabla. Pueden ver acá que dice nombre de participantes, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, desplazamiento 4, 5, 6, hasta el 10. Y al final dice, lamentablemente en matemática y física la X lo usamos mucho. Y la X con la rayita arriba significa promedio. Y abajo dice, se puede ver, desplazamiento. Entonces es el promedio de los desplazamientos, es decir, el promedio de todo esto, ¿ya? ¿En qué unidad de medida? Metros. Bien. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando calculamos con la regla, copiamos y pegamos. Ojo acá, miren, se cambió como la escritura. Probablemente Excel no reconoce, o hoja de cálculo no reconoce todos estos símbolos, pero es lo mismo, ¿ya? Hay que tener cuidado acá, porque la regla, medición de la regla mide todo en centímetros y milímetros. Por ejemplo, de desplazamiento tuvieron 15 centímetros, 3 milímetros, ¿sí? Y esa es una opción. Después pudo haber sido 16,8. Después pudo ser 15, 15,4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema acá?
en que nosotros la medición no la queremos en centímetros, porque esto de acá está en centímetros. Nosotros queremos la medición en metros. Medición de la regla. Metros. ¿Qué dice? Bien. Y aquí es donde tenemos nuestro primer problema. Ustedes probablemente tomaron todos los datos de este modo. Y eso no sirve. ¿Por qué? Es porque la tabla nos dice, por favor, dámelo en metros. Yo no quiero centímetros. ¿Qué vamos a hacer para arreglarlo? Ustedes van a agarrar su numerito que pusieron acá, que está en centímetros. Por ejemplo, ustedes erróneamente pusieron acá 15,3. Ustedes erróneamente pusieron acá 16,8. Ustedes erróneamente pusieron acá 15,4. ¿Ya? Pero no nos sirve porque esto está en centímetros y la tabla me exige que sean metros. Por ende, no podemos hacerlo así. ¿Cuál es la solución? La solución es recordar que esto es una hoja de cálculo. Lo podemos usar como calculadora. ¿Ya? Vamos a irnos a la celda que queremos arreglar, en este caso esa de ahí. Vamos a clicar acá arriba, donde aparece la FX. ¿Sí? Y aquí podemos editar todo el texto. Podemos borrar todo, podemos escribirlo de nuevo, lo que queramos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al principio de esto. No aquí al final, sino acá al principio. Antes del 1, antes del número. Y vamos a escribir igual. ¿Sí? El signo igual, que todos conocemos. De aquí en adelante, todo lo que escribamos va a ser una ecuación. ¿Sí? Es decir, se va a obtener un resultado a partir de eso. Que sí, vamos a escribir el 15,3 y vamos a multiplicarlo con este símbolo, con el asterisco. ¿Ya? Disculpen. Vamos a dividirlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque si recordamos que un metro tiene 100 centímetros, entonces si yo quiero pasar estos metros a centímetros, debo dividir la cantidad de centímetros entre 100. ¿Ya? Y ahí podemos ver que el resultado, aquí nos da como un spoiler del resultado, y el resultado sería 0,153. Le damos a Enter. ¿Ya? Y así arreglamos el resultado. Entonces vamos a tener que ir editando cada valor. Vamos a poner igual, y le vamos a dividir por 100. Enter. Y acá lo mismo. Igual. Y dividimos por 100. Voy a inventar valores acá, ya no se preocupen. 0,562. Ya, ahí inventamos todos estos valores. Imaginemos que todos estos intentos lo hicieron ustedes, ¿ya? Y este es, por ejemplo, Francisco, Paola y... ¿qué más puede ser? Nicolás. Ahí tenemos todos los intentos de todos los integrantes, ¿ya? Ojo, una cosita pequeña. Nosotros acá trabajamos con, y es como el título de la actividad, con la cifra significativa. Sí, que es muy importante eso. El error en ciencia se usa mucho. ¿Cuál es la intención de la cifra significativa? Entender que, por ejemplo, 143 kilómetros es muy distinto a 143,4, o que 13,2 es muy distinto a 13,2 metros y centímetros, ¿ya? O incluso que, por ejemplo, 143 es muy distinto a 143,00, ¿ya? La diferencia está en que el instrumento de medición, en este caso, me entrega más información con esos dos ceros extra que este sin los ceros, ¿ya? Mientras más números tenemos más dígitos informativos, más cifras significativas. Por ende, son valores distintos estos dos, sí o sí. Considerar esto acá. Bien, acá medimos con una regla que tiene centímetros y milímetros, ¿ya? Es decir, aquí tenemos una regla que mide los centímetros, los metros dividido 10, ¿cierto? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aquí tenemos los decimales, ¿ya?
Después tenemos una regla que divide en 100, que aquí vendrían los centímetros, ¿ya? Por ejemplo, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Y aquí vendrían después los milímetros. 1 metro dividido 1000. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, ¿ya? Es decir, acá se considera todos los valores que la regla nos entrega como información. Mientras que acá, ojo, quizás aquí es 0, está bien. Quizás acá es 45,0. Pero mire lo que hace la hoja de cálculo. Me lo borra automáticamente. Porque como es 0 y como no piensa de forma física la calculadora, aquí en este caso, asume que es lo mismo. Pero nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agarrar todos los dígitos. Vamos a agarrar todos los dígitos que tengan, que asuman que 0,45 es lo mismo que 0,450. Por ejemplo, este de acá. O por ejemplo, ese. Creo que son los únicos dos que nos dan de esa forma. ¿Ya? Lo vamos a agarrar y vamos aquí a irnos a estos ceros que están acá. Y dice, reducir decimales, que mire lo que pasa. Si apretamos la celda y reducimos decimales, se nos aproxima el valor. Era 0,45, como lo aproxima para quitar decimales, ahora queda 0,5. Si aumentamos decimales, nos vuelve al 0,45, y si aumentamos una vez más, ahora sí respeta los 3 dígitos después de la coma. Ya no es 0,45, ahora es 0,450, que es el número que nosotros realmente queremos. Bien, usted para tener el puntaje completo en su tabla tiene que respetar esto. Es decir, en el caso del 0,1, ¿qué hay que hacer? Reducir decimales o aumentar decimales. Si reducimos decimales, ahora se convierte en un 0, porque lo aproximó, lo redondeó. En cambio, si aumentamos decimales, volvió a su estado normal, y si aumentamos más y más, podemos estar hasta el nivel que queremos, ¿ya? 0,100 o 0,100, ¿ya? Que es como necesitamos esto. Eso es en lo que respecta a cifras significativas, que recuerden que el trabajo que estuvimos haciendo de cifras significativas es importante tenerlo en cuenta. Se va a considerar al momento de la nota. Después, ¿qué más nos pide la guía acá? En este tramo de acá abajito, en el último tramo, nos habla de el promedio, ¿ya? Es decir, este resultado en la celda de acá tiene que estar el resultado del promedio de todos estos. Es decir, sumar cada uno de estos valores, 0,153 más 0,562 más 0,450, etcétera, 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 y dividirlo por la cantidad de datos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Es decir, sumamos toda esta hilera y dividimos por 10. Entenderán que con la calculadora física esto es mucha tarea. En cambio, o a mano, pero si lo hacemos con la hoja de cálculo es mucho más sencillo. Te les voy a enseñar cómo. Ustedes cliquean en la celda y aquí ponen un igual para empezar la ecuación, ¿sí? Y escriben la palabra, o empiezan a escribir la palabra promedio, y van a ver lo que aparece en pantalla. Ojo, pi, fi, po, war, hay muchos. Estas son muchas funciones, ¿sí? Ahora puse prr, y ahora dice precio, producto, promedio, prueba, T, Z, promedio A. Hay muchos tipos de promedio. Y a medida que escribimos la palabra promedio, nos entrega más específico lo que queremos. Miren aquí, valor promedio numérico de un conjunto de datos. Es exactamente lo que queremos. Cliqueamos acá y nos abre un paréntesis. En ese paréntesis, ¿qué nos pide Excel? ¿Qué nos pide la hoja de cálculo? Que escribamos cada celda en la cual queramos calcular el promedio. Es decir, tendríamos que escribir, por ejemplo, el F11, G11, H11 y así. Es mucha tarea. ¿Cómo lo hacemos más sencillo? Agarramos todas las celdas que queremos aplicar, es decir, todo esto. Recuerden que solo el promedio de Francisco, Paola y Nicolás por ahora están excluidos. Agarramos todas estas celdas y miren lo que apareció ahí. Desde el B11, que este es el B11, hasta el K11. Se respeta lo que queríamos. Agarramos todas las celdas, soltamos, ¿sí? Ya solté, y apretamos Enter. Y aquí nos calculó el promedio, ¿ya? 0,3163. Estupendo. Ya, esto me lo voy a soltar por ahora. ¿Qué sigue, chicos? Ahora tenemos que hacer lo mismo para esta y para esta, ¿sí? Para las dos. Pero Excel es bien intuitivo como hoja de cálculo. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a irnos a esta celda que calculamos primero. Y en vez de hacer todo de nuevo acá abajo, desde aquí mismo agarramos la esquinita, esa misma esquina, hasta que se forme la cruz que están viendo ahora en pantalla. Una vez se forma la cruz, bajamos las celdas. No sé si logran ver cómo se van seleccionando. Bajamos las celdas hasta lo que queramos. No sirve de nada que lo hagamos hasta acá si no tenemos datos. Hasta ahí nomás. Hasta Nicolás. Bajamos hasta Nicolás y soltamos. Y automáticamente nos entrega el resultado. Es decir, esto que está acá, una vez que agarramos la celda y tiramos hacia abajo, lo hace automáticamente con Paola y lo hace automáticamente con Nicolás. Ven como aquí en Paola dice B12 a K12, porque ahora es esa fila la que toma. Desde B12 hasta K12. Y con Nicolás lo mismo, desde B13 hasta K13. Desde B13 hasta K13. Se respeta completamente. Excel nos ayuda a aligerar la carga de cálculo de repente, por eso es muy útil. Bien, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan cuando aquí yo les dije, chicos, cuidado acá? Porque si esto les aparece como 45 y no como 450 está malo, porque no estamos respetando los dígitos informativos. Acá pasa exactamente lo mismo, miren. 31, 31, 63, 4, 24, 41, 1783. De nuevo no se respetan los dígitos. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Ya? Tenemos que cambiar uno por uno la cantidad de dígitos informativos. Porque de otra forma no estamos respetando los cálculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de ir uno por uno, vamos a agarrar... Uy, disculpen. En vez de ir uno por uno, vamos a agarrar la hilera desde acá arriba, desde la L. Pum. Y desde aquí vamos a quitar decimales, porque en este caso si aumentamos, miren, nos van a dar ceros, pero a nosotros no nos interesa tener más ceros, nos interesa tener 3 decimales solamente, no más. Ahí es donde estábamos antes, 4 decimales, es mucho, tenemos que reducir uno más, pum, y ahí queda. Sí, chicos, 3 decimales, más no. Con eso tendríamos listo nuestra segunda tabla, estupendo. ¿Qué queda hacer? Ahora nos queda la última tabla, que es donde realmente sacamos el promedio de los desplazamientos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí, bueno, copiamos y pegamos nuestra tabla. Y aquí directamente bueno, copiamos el nombre de los participantes. Aquí nos pide el promedio de los desplazamientos. Eso ya lo calculamos, era esto de acá. Este era el promedio de los desplazamientos. Aquí tenemos el promedio de los desplazamientos, así que vamos a reescribirlos aquí. 0,316, 0,244 y 0,178. ¿Sí? Lo que calculamos recién, tal cual, nada distinto. Y en la parte de tiempos de reacción, en la guía de laboratorio tenemos que aplicar la fórmula que nos entregan, que es esa de ahí. Esa es la fórmula. En esta fórmula se relaciona el promedio de los desplazamientos, la gravedad y una raíz, ¿sí? Esa misma fórmula tenemos que tenerla acá. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a poner un igual. Y aquí vamos a escribir raíz, porque se darán cuenta que en su teclado no existe la raíz como para escribirla, como si existe el por ejemplo, o el dividido, o el más, o el menos. El teclado no tiene el símbolo de raíz, por ende vamos a escribir raíz. Ahí se darán cuenta que dice el tiro, raíz cuadrada positiva. Nos vamos a esa, y abrió el tiro en paréntesis. Abrió el tiro en paréntesis. Tenemos que poner los valores que queremos calcular. Y aquí dentro es lo que va en la ecuación. Todo lo que va dentro de la raíz. Bien, aquí dice 2 por el desplazamiento dividido gravedad, donde la gravedad yo se la entregué como este valor, ¿sí? 9,8. Entonces vamos a escribir acá 2 por el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento de Francisco es esa celda B19, ¿sí? Y dividido 9,8, que es la gravedad. Y una vez terminamos, cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Ahí quedó la función. Ahí la pueden ver acá arriba también. Acá arriba y acá abajo. Una vez hecho, presionamos Enter y nos entrega el resultado. ¿Ya? Al tiro. Ojo, lo mismo. Solo tenemos que tener 3 decimales. Pero antes, tenemos que hacer lo mismo para Paola.
y para Nicolás. Y en vez de tener que escribir toda la ecuación de nuevo, con el 2 por el desplazamiento dividido la gravedad, simplemente hacemos lo mismo que aquí. Jalamos la celda hacia abajo. ¡Pum! Y nos entrega los resultados. Súper bien. Único problema. En estas tres celdas tenemos más dígitos de los que calculamos. Recuerden que mientras más dígitos somos más precisos. Y con la regla que utilizamos no somos más precisos que 3 números después de la coma. En este caso no podemos ser tan precisos. Por ende tenemos que eliminar números acá. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos las 3 celditas que queden seleccionadas y nos vamos acá. Reducir decimales. Y empezamos a quitar hasta quedarnos con 3. ¿Sí? Estos serían los tiempos de reacción, donde 0,254, 0,223 y 0,191 serían los segundos que se tardan Francisco, Paola y Nicolás respectivamente en atrapar la regla. Es decir, en este caso Nicolás sería el más veloz en atrapar la regla, mientras que Paola y Francisco se tardan un poquito más, siendo Francisco el más lento. ¿Ya? Chicos, esto sería Excel. No es muy complicado, pero sí es algo nuevo. Esto es muy útil en la universidad cuando quieran trabajar a nivel de gráficos. Cualquier carrera de ciencias tiene esto, uso de Excel. Así que aprendo a usarlo lo antes posible y eso sería todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.